La Iglesia Católica mantiene una postura completamente diferente a la de la sola Escritura. La sola Escritura de Martín Lutero sostiene que toda autoridad viene de la Biblia exclusivamente. Pero esa postura de Martín Lutero se autorrefuta. Ellos dicen, yo no veo la palabra purgatorio en la Biblia, por lo tanto voy a rechazar la doctrina del purgatorio. No veo la palabra Inmaculada Concepción en la Biblia, rechazado. Pero sí veo cosas en la Biblia como por ejemplo el bautismo, veo que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Esas cosas sí las acepto. Eso es el sistema de autoridad protestante, la sola Escritura, la pura Biblia y nada más. Uno de los versículos que usan los protestantes para decir que la sola Escritura es bíblica es la segunda de Timoteo 3:16, donde dice toda escritura, fíjense, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Y claro que sí, toda escritura es inspirada por Dios. Pero aquí no dice que solamente las sagradas escrituras son la única autoridad. Leamos nuevamente. Dice, ¿toda escritura es inspirada por Dios? Claro que sí, los católicos también lo creemos. Y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero aquí no dice que únicamente la escritura es nuestra autoridad. No lo dice. Desde Génesis hasta Apocalipsis no existe ningún versículo que diga eso. Absolutamente ningún versículo. Entonces, si todo tiene que estar en la Biblia, pero no hay un solo versículo que avale esa afirmación, la sola Escritura se autodestruye. Ahora, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica en cuestión a la autoridad? Yo te lo voy a explicar. En la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice así: Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Fíjense bien lo que dice de viva voz o por carta. No dice nada más por carta, lo que vamos a redactar. No. Dice de viva voz o por carta. ¿Qué quiere decir esto? Las enseñanzas que se nos han sido transmitidas de viva voz, o sea, de palabra por palabra, nosotros le llamamos la tradición con T mayúscula. Y las enseñanzas por carta o escritas, nosotros le llamamos sagradas escrituras. ¿Por qué decimos sagradas? Y no solamente decimos escrituras, porque sagradas significa que son inspiración divina. Entonces la Biblia nos enseña que hay dos tipos de tradiciones. La tradición oral, la que se transmite de boca en boca, y la tradición que se transmite por palabra. Solamente aclarando. Ahora, nosotros entendemos que hay una confusión, porque muchas personas confunden lo que es la tradición con T mayúscula con tradiciones de hombres, y les voy a explicar la diferencia. Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas, como por ejemplo la que está en Mateo 15, versículo 2 al 6, la de los fariseos, tradiciones de fariseos. Pero también hay tradiciones buenas, y esas tradiciones buenas son de las que hablaba San Pablo. Entonces, en resumen, nuestra posición como católicos sobre la autoridad radica en una autoridad trina. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, creemos en la tradición oral, que son enseñanzas de viva voz, y creemos en el magisterio de la Iglesia Católica. Tenemos al magisterio de la Iglesia que nos interpreta lo que son las Sagradas Escrituras y nos interpreta la tradición. Por ejemplo, ¿cómo sabemos los católicos cuáles son los libros inspirados por Dios y cuáles no? El magisterio de la Iglesia.
¿Quién nos dice a nosotros cuáles son las tradiciones buenas y cuáles son las tradiciones malas? El magisterio de la iglesia. Así que ahí lo tienen, muy sencillo de explicar. En menos de 5 minutos, lo que la señora Betty Vale no pudo explicar en 45. Y el magisterio nos hace saber cuáles son las verdades a través de decretos dogmáticos. Es lo que nosotros conocemos como un dogma de fe.